Querido Andrés, este baúl es la única herencia de tu abuelo. Lamentablemente no está lleno de dinero, sino de fotos acompañadas de cartas que espero que leas algún día. En ambas encontrarás mucha basura sentimental, pero quizás halles también algún tesoro escondido. Todas las fotos son de Bogotá, porque encontrar la belleza oculta de esta ciudad fue mi pasión, y creo que algunas veces he tenido la suerte de hallarla. Una de esas veces fue cuando fotografié la metamorfosis de la calle 11. Hola, soy Andrés Ospina y soy el nieto de mi abuelo. De él heredé la bogotalogía y un jurgo de fotos, que para mí son como una brújula con la que encuentro espacios asombrosos de la tenaz suramericana. Con esto en mente, mi objetivo en esta callejeada por Bogotá es que ustedes me acompañen a conocer lo que fueron, son y serán algunos sitios de esta ciudad. Lugares imprescindibles en los que no nos fijamos porque están camuflados detrás de esquinas en las que nos piden limosna o de las monótonas vitrinas de cigarrerías con nombre de escritor japonés. Hoy, exactamente, los invito a conocer las metamorfosis de la 11, tal vez la calle que mejor sintetiza la delirante mezcla de estilos que caracterizan a la arquitectura bogotana. La calle 11 comienza en el barrio Egipto y termina en la carrera 10ª, y va bordeando toda la trayectoria del antiguo acueducto. A lo largo de su trayectoria es posible encontrar desde antiguas casas coloniales del siglo XVI hasta edificios posmodernos que parecen un platillo volador, como el Centro Cultural Gabriel García Márquez. En este callejeando conoceremos la historia del destape de la Virgen de la Candelaria, los verdaderos motivos que llevaron al incendio de los 2 palacios de justicia que hubo en Colombia y el extraño destino de las sombrererías bogotanas. Además, les daremos una mirada a las golosinas bogotanas, en el mismo restaurante donde Manuelita Sáenz le compraba su postre de natas al Libertador. No se vayan porque esto es Callejeando, hoy desde la calle 11, mañana desde cualquier lugar abajo de Monserrate. La calle 11, para los viejos bogotanos, era algo así como el centro del centro. Quizás por eso es que ha cambiado tanto, sin dejar de ser el mismo lugar donde se reza, se toman las 11, se aprende y hasta se hace bochinche. Sin embargo, lo que siempre permanecerá son los viejos paredones de la iglesia que los agustinos quisieron dedicar a San Nicolás de Tolentino, pero que todo el mundo conoce como la de Nuestra Señora de la Candelaria, que entre otras cosas es la que le da el nombre a todo el centro histórico de Bogotá. Detrás de la iglesia en el siglo XVII se hizo el convento de los agustinos recoletos. Cuando expulsaron a los curas, el convento se convirtió en cuartel militar, y cuando los curas regresaron, el edificio volvió a ser colegio. Dicen que las familias bogotanas metían a sus hijos acá desde que tenían 6 años para consagrarlos a Dios y de paso salvarlos de la pobreza. Como quien dice Andresito, mataban 2 pájaros de un tiro. Pero como casi siempre sucede con los hijos, el tiro les salía por la culata. Aquí los jóvenes llevaban una vida estrictamente monástica.
alejados de las tentaciones del mundo exterior, incluidas las mujeres. De hecho, la única forma de contemplar un pelo largo o un torso apetitoso, aun cuando fuera debajo de un delantal, era a la hora del almuerzo, cuando las cocineras servían el alimento a través de una rejilla ante la mirada libidinosa de los monaguillos. De esta historia de iniciación sentimental nos vamos a otra igualmente escabrosa, el destape de la Virgen de la Candelaria. Los orígenes históricos de este templo de la Candelaria en el centro histórico de la ciudad se remontan hacia el año 1635, cuando la comunidad de religiosos agustinos recoletos quiso adquirir en la ciudad una casa para poder tener un sitio de vivienda. Y hacia mitad del siglo XVII, en 1650, se da prácticamente por terminada la construcción. Se comienza igualmente con la construcción de lo que sería una capilla en aquel entonces, que posteriormente con el paso de los años se transformó en lo que es la actual iglesia de la Candelaria. Con el proceso de restauración del año 2003 al año 2005 se recuperaron todos los frescos que aparecen en la bóveda del templo, en las paredes laterales del altar, porque todo eso estaba totalmente tapado en pintura blanca. Entonces, una fase que se hizo aquí de trabajo fue hacer ventanas de exploración o ventanas de sondeo para ver la posibilidad que existiera pintura. Entonces, se eliminó el barniz antiguo, se limpiaron, se reforzó el soporte de tela, se eliminaron los repintes y luego se le hizo la reintegración cromática y el barniz final para que estuvieran bien presentados, ¿no? El autor, que ahora sabemos cómo se llama, Pedro Alcántara Quijano, hasta antes de la intervención, era poco mencionado en la historia del arte colombiano. Hay bastantes iglesias, sobre todo de época colonial. Esta que estamos viendo, aunque la estructura es colonial, la pintura es de principios del siglo XX. La moda de tapar lo antiguo era porque se les decía que era anacrónico, que ya no tenía el mismo valor, y las tapaban de blanco porque era lo más fácil. Pero hay que pensar que hacia 1920 la gente quedaba sorprendida por la calidad de lo que estaba viendo, ¿no? Ahí está San Agustín, está Santa Mónica, está San Alonso de Orozco, San Nicolás de Tolentino. O sea, todo un ambiente agustiniano que envolvía a la Virgen de la Candelaria, ¿no? Porque nosotros somos justamente los religiosos agustinos recoletos, que en el mundo estamos divididos en 8 provincias actualmente, pero una de las primeras provincias fue la provincia justamente que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria. Entonces, por eso el templo, que era ya regentado por los agustinos recoletos, recibe el nombre de la Candelaria. La pintura mural de la Virgen no fue lo único que se destapó durante las obras de recuperación del Templo de la Candelaria. También fueron descubiertos sus muros, que adoptaron este atractivo color amarillo, indudablemente mucho mejor que el blanco y el verde que durante tantos años caracterizaron al templo y al barrio, que no es uno, sino 5. La Concordia, las Aguas, Egipto, la Catedral y el Centro Administrativo. Un nombre que seguramente debió ponerle el mismísimo Roy Barreras. Andresito, todo el mundo sabe lo que pasó el viernes 9 de abril de 1948. Mataron a Gaitán y el pueblo bogotano armó la mayor guachafita que haya tenido este país en su historia. En primer lugar, quemaron casi todo San Victorino. Más tarde los pirómanos llegaron acá y quemaron el Palacio Arzobispal, que funcionaba desde 1724 y ardió durante todo un día. Por otro lado, antes del Bogotazo, en vecindades del Palacio Arzobispal y a ambos lados de la calle 11 estaban las residencias de innumerables líderes conservadores. Ante semejante delito, las casas fueron incineradas y se dio lugar al progreso, porque aquí se estableció la manzana cultural más grande de Colombia. Se dice que solamente la Luis Ángel Arango alberga un promedio de 1.500.000 ejemplares y que cuenta con una asistencia diaria de 5.000 usuarios. Y en diagonal a la Luis Ángel Arango tenemos la Fundación Botero, donde podemos apreciar Degas, Renoir, Dalí y demás. ¿Me acompañan?
hacia 1955 se decidió hacer una reconstrucción tal cual era el Palacio Arzobispal. Luego, la casa donde está hoy la colección Botero, digamos que es una reproducción casi fidedigna de la forma y de las proporciones que tuvo el Palacio Arzobispal en época de la colonia. Pero el Museo de Historia Natural, el Palacio Arzobispal y las casas de los conservadores no fue lo único que se quemó durante el 9 de abril. Resulta ser que los reos fugados de las 3 cárceles que había en Bogotá, en un acto de justicia poética, también quemaron el Palacio de Justicia con los expedientes que había ahí albergados. En este sitio en la colonia estuvo el Colegio de la Enseñanza, conformado por el monasterio y la Iglesia de la Enseñanza. Pero en 1783 se convierte en el primer colegio para la instrucción de las mujeres. Estuvo ese convento que fue expropiado por el gobierno del general Mosquera en 1864 y así duró hasta el año de 1926, cuando el gobierno decide demolerlo y construir en ese mismo lugar el primer Palacio de Justicia de la ciudad. Encarga la obra al arquitecto Pablo de la Cruz, que hizo un interesantísimo proyecto en el que resolvió la esquina chaflanada con esas 2 cariátides que se ven en las fotos antiguas, pero el 9 de abril de 1948, desafortunadamente, el Palacio de Justicia se convierte en un objetivo principal para la destrucción. Es posible, si uno analiza las fotografías antiguas y las aerofotografías, que no haya sido completamente destruido como otras cosas. Aquí a una cuadra el Hotel Atlántico fue completamente llevado al suelo. El Palacio de Justicia no tanto, pero seguramente se pensó que era mejor demolerlo. Sin embargo, este predio se convirtió en un lote hasta que en una sabia decisión, afortunadamente, se decidió la construcción de este excelente edificio, que es una excelente muestra de intervención contemporánea en un centro histórico como el de Bogotá. Hay que destacar que este platillo volador cultural fue la última obra del arquitecto bogotano-parisino Rogelio Salmona, que bien sea por su librería, por su cafetería o por su helipuerto, nos muestra el eclecticismo de una calle en donde han convivido la tradición y la modernidad a fuerza de incendios y restauraciones. En el próximo bloque esperen el último sello de los viejos cachacos y el restaurante tradicional más antiguo de Colombia. Todo atendido por su propietario. Cuando uno observa imágenes de la Bogotá de principios del siglo XX, sobresale la elegancia de los personajes. La mayoría llevaba abrigo, saco, chaleco, corbata y, sobre todo, sombrero. Hasta los emboladores tenían el suyo. Pero esperen, ¿cuáles serán las verdaderas características para fabricar un auténtico sombrero cachaco? Un sombrero va en la calidad de las materias primas que se le coloque, cómo se elaboren las mezclas, cómo se fabriquen. Entonces, por eso es que el sombrero de servicio está ahorita casi dominando mundialmente, porque se elabora con materias primas todas importadas. 50 años trabajaba abajo en donde se empieza a hacer el sombrero, en la campana, campaneando. El pelo cae allá de la tolva y se saca el sombrero, donde se empieza a hacer. Ahí campaneé 50 años y ya después la fuerza de los brazos mermó y entonces ya me sacaron a otros oficios, a alistar el tafilete, que ya vino los contratos de la policía. Aquí se le fabricó muchos sombreros después a los presidentes, Carlos Díaz Restrepo, a Alberto Lleras Camargo. Aquí también se le hicieron sombreros a Marcos Jackson. Yo le hice una docena de sombreros para importárselos a él. Más o menos los colombianos no son muy cabezones. Ahora sí nos salió tal vez es un comandante de la policía, nos había salido un sombrero número 64, que es como, no lo habíamos hecho, muy amplio. La costumbre de usar sombreros se fue perdiendo gradualmente a medida que la ciudad se fue destapando. Sin embargo, aún quedan sitios como este, ubicado en la calle 11, en donde la tradición sombrerera persiste. Gracias, Amanda, porque sin sombrero no hay vaquero. Cuénteme un poquito de la historia, ustedes cómo comenzaron.
Ernesto Ayarza Espinosa, que en paz descanse, él fue el fundador de esta sombrerería San Miguel. Él empezó trabajando aquí en esa sombrerería con un italiano, el señor Pascual Brando. De ahí el jefe ya, él se independizó y fundó la sombrerería San Miguel de 1970. Se establecieron marcas como Barbicio y Borsalino, entre otras muchas más, que fueron bastante exitosas en la primera mitad del siglo XX, y los puntos de venta se localizaron en la calle 11, carrera octava, calle 12. ¿Y qué otros sombreros tienen? Por ejemplo, el de la época de Jorge Eliezer Gaitán. Precisamente es ese. ¿Es este? El sombrerito gardeliano de la época de Jorge Eliezer Gaitán. El sombrerito toma el nombre de la persona que lo ha usado. El sombrero era una prenda que era necesaria porque era una Bogotá muy fría, era una Bogotá que exigía chaleco, polaina, sombrero, leontina y gabardina. El ojal que lleva los sacos de paño, ¿ustedes se han preguntado para qué se lleva ese ojal? Ese ojal se llevaba porque cuando se subían al tranvía tenían que ponerse el sombrero y ponerse acá porque el tranvía lo volaba. Ellos podían jalar rápidamente y rescatar su sombrero. Por supuesto que Gonzalo de Rodríguez Gacha compró su sombrero acá, Alberto Lleras compró su sombrero acá, Armando Manzanero. La relación entre los bogotanos y el sombrero se remonta a los penachos de plumas muiscas y al tricornio español. Más adelante, hacia la década de los 30 del siglo XX, vino el apogeo de las sombrererías, lo que hizo que en esta parte de la calle 11, conocida como calle de San Miguel, hubiera decenas de ellas, de las que hoy solo quedan 7. La razón para esta decadencia sombrerera, como para tantas otras aberraciones estéticas, fueron los hippies. Estas especies de origen foráneo cambiaron el borsalino por el pelo largo, los zapatos de charol por las nefastas chancletas y la peligrosa carne por las suculentas verduras. Pero lo que no pudieron cambiar fueron las golosinas tradicionales bogotanas, que siguen siendo una deliciosa provocación a la diabetes en lugares tradicionales como la Puerta Falsa. Esta es la auténtica Puerta Falsa, la única verdadera de todo el sector. Efectivamente, esta tienda-restaurante, fundada en 1816, motivó a toda suerte de imitadores fabricantes de cocadas, brevas, chocolates santafedeños y demás delicias gastronómicas bogotanas. Manjares que sedujeron a la propia Manuelita Sáenz, quien deliraba por el masato, y que aún siguen atrayendo a cuanto turista venga a la calle 11 entre carreras séptima y sexta, en diagonal a la catedral y arriba de la Casa del Florero. Las abuelas cuentan que el origen y el sentido real de la existencia de este lugar nace por una voluntad de servicio a la curia, dándole alguna comodidad a la feligresía que se hacía presente y se hace presente en la catedral. Esa parte de mi abuela, ¿cómo nace esa tradición de parte de ella? Ella piensa que una de las cosas que se debe de mantener es una tradición, y decía ella, es tradición histórica, pero también debemos de tener una tradición gastronómica. Y ella veía cómo se iban perdiendo algunos productos de la época a través del tiempo, y forjó en su mente y en su voluntad la idea de mantener una tradición en las cosas de comida, de ofrecimiento de lo más sencillo y simple, como son los productos que se expenden acá, golosinas. Y no hay que tener pena ni vergüenza en decir que somos un ícono de la ciudad de Bogotá.
¿De dónde es que nace el nombre de la puerta falsa? En la arquitectura religiosa, las puertas laterales se llaman falsas arquitectónicamente. En la época que se hizo el negocio, 1816, la puerta de la catedral, la puerta falsa, quedaba exactamente al frente, en otra construcción. Y la gente decía, encontrémonos frente a la puerta falsa de la catedral. Era una referencia que ponía la gente. Queremos desayunar algo, entonces yo vi en mi guía dónde podríamos desayunar y vimos aquí para comer. Sí, he leído que es un sitio muy antiguo, ¿no? Sí, está escrito en el guía también. Recuerdo también cuando la abuela tenía el negocio abierto las 24 horas. Porque resulta que aquí teníamos la rotativa del tiempo, del espectador, de la República, del siglo. Y convergían ahí muchas actividades importantes. Y por ende, las rotativas trabajaban era de noche. Entonces ella tenía esa habilidad y quería servir a la comunidad y trabajábamos 24 horas. Digo trabajábamos porque a mí me traía de la mano a ver qué estaba pasando. A comerse los dulces. A comerme los dulces, sí. El patrimonio gastronómico bogotano, preservado en lugares como la Puerta Falsa, viene acompañado de su propio lenguaje. Para ponerles un ejemplo, los bogotanos somos los creadores del concepto de onces, equivalente a la hora del té de los ingleses. Solo que aquí el término ha adquirido una connotación mucho más perniciosa. Las onces cachacas son el resultado de sumar las 11 letras que conforman la palabra aguardiente, bebida apurada por los rolos de antaño desde las 4 de la tarde para volverse un 8. Uno de mis lugares predilectos para consumir onces saludables es este, la Puerta Falsa. Y de aquí nos vamos a lo que será de esta calle en 2016, cuando venga el segundo apocalipsis. Ya nos vemos. Como hemos visto, la calle 11 es un lugar en donde conviven la tradición y la modernidad, la fe y la farmacia homeopática Santa Rita, los sombreros y la comida, y las mentiras y la historia en un contexto ecléctico típicamente bogotano. Sin embargo, en medio de todo esto hay una permanente pugna entre vehículos y caminantes, de la que los segundos terminan derrotados. Es por esto que el plan a futuro con esta calle es convertirla en un gran sendero peatonal. El proyecto en sí, desde la carrera 10ª hasta la circunvalar, consolidando una sola rasante, un solo espacio, como si fuera una gran plaza, prolongación de la Plaza de Bolívar, en un material unitario, manejando concreto y piedra, y dando un tipo de luminaria que lo identifique como un eje estructurante, que llamamos los arquitectos urbanistas, que va a permitir que las personas puedan caminar libremente. Los visitantes, es un foco de atracción turística, como un manejo de los principales centros turísticos que tienen las ciudades. Hoy en día, engalanando y mostrando toda su belleza y permitiendo el intercambio y que sea visto como un museo. En el suelo básicamente es una sola superficie, llamamos rasante, y va a haber una cañuela que concentra las aguas lluvias y va permitiendo en una sola superficie de un color rojizo amarillo de la piedra consolidar un espacio unitario que realza mucho más el espacio de la calle y que hace recordar que esta calle también fue hecha en piedra. La idea es que dentro de los elementos de piedra que se van a implantar en el piso pueda existir signos importantes de artistas, que toda la calle en su conjunto viva la noche y los restaurantes y las personas salgan y nos encontremos. Necesitamos mucha socialidad, entonces es armar un cuadro adecuado a esa dimensión cívica que es fundamental, que nos socializa y nos hace ciudadanos y nos hace amar la ciudad, que necesitamos mucho eso. Y esta es la calle 11, el centro del centro de Bogotá. Una larga pendiente por la que ha subido y bajado nuestra historia desde tiempos de los chipchas, pues si bien los chipchas no tenían calles, sí caminaban por acá. Un vecindario en el que lo histórico ha sido sometido al fuego y ha regresado en forma de chocolate santafereño, de futuro y de cultura. En suma, un lugar en donde se respira lo más esencial del espíritu bogotano en su más pura tradición.